La sátira es el único género literario que ya los romanos identificaron como específicamente suyo. Los elementos principales de la literatura fueron el Roma y el hombre. El pasado, el futuro y la gloria de su patria ilustraban las obras literarias de los romanos. El hombre, su actividad política, su conducta, fueron otras de las preocupaciones dominantes. La influencia griega fue de suma importancia. Los grandes literatos griegos fueron los modelos por seguir. Roma fue también el tema dominante en la historia latina. Esta tuvo su fin literario de carácter patriótico moralista. Virgilio, quien en la Divina Comedia de Dante Alighieri es el guía a través del infierno y del purgatorio. Ovidio, un poeta que escribió un verso sobre la mitología de su época. Séneca, un filósofo famoso por sus obras moralistas. Y Plinio de Viejo, un escritor, científico, naturalista y militar, son otros literatos romanos reconocidos. La civilización griega es una de las grandes etapas de la cultura de todos los tiempos. Forma una continuidad con la civilización romana, por lo cual el mundo occidental es un heredero de estas dos grandes civilizaciones. Pero, ¿cuáles serán sus similitudes y diferencias? Entrando ahora al tema de las diferencias, la mayor diferencia es que Roma siempre trató de organizarse, en un sentido mucho más estricto que Grecia. Inventaron el derecho para dar respuesta a qué debía ser cada hombre libre y qué derechos tenía frente a los demás. Roma siempre miró a lo práctico, mientras que Grecia solía perderse en discusiones filosóficas. Quizá por ello, la antigua Grecia siempre estuvo organizada en pequeñas ciudades-estado, mientras que Roma llegó a ser un imperio con todas las letras. En lo humano, el griego es investigador, amante del saber y de lo bello, mientras que el romano es un hombre práctico que considera que lo que hace el griego es ocio. Por lo cual, a Roma le interesaba la expansión imperial y el enriquecimiento personal. A Grecia le interesaba más la expresión del hombre con su condición ética. La cultura romana es más universal. Tratan de encontrar una explicación al mundo y a sus fenómenos. La cultura griega es racionalista. Busca poner en orden en el caos, desentrañar la esencia de las cosas, hallar la verdad y la belleza de las mismas. El precedente del templo griego es el megarón proveniente de la cultura aquea. El templo romano es una mezcla de los elementos arquitectónicos griegos y detalles etruscos. En el templo griego se le da importancia al exterior y al romano se le da importancia al interior. En el templo en Grecia forma parte de un conjunto sagrado llamado Témenos, situado en una colina elevada y apartado de la ciudad. En Roma, el templo forma parte de la polis. En lo político, Grecia era una democracia y Roma una aristocracia, y a diferencia, los griegos no tenían cónsules. Roma se impuso militarmente, pero culturalmente se impuso Grecia. Roma se helenizó. Los romanos tenían preceptores, maestros y filósofos griegos y hasta tal punto asimilaron la cultura helénica que se puede considerar que la romana fue una extensión de la primera. Aunque los patricios romanos eran gente muy culta y preparada, la plebe era en general mucho más bruta y primitiva que la que residía en las polis griegas. Bastante más culta esa última que la romana, lo que traía como consecuencia que todas las familias ricas romanas quisieran tener pedagogos y maestros griegos y no romanos para educar a su prole. El griego, hombre completo y armónico, se preocupó por las teorías sobre el origen y constitución del universo, dejando de lado las explicaciones míticas y religiosas de la época. El romano, hombre práctico por excelencia, no se preocupó demasiado por las teorías sobre el origen y constitución del universo. Su gran aportación a la filosofía fue fundamentalmente a través de la ética, la moral y la filosofía del comportamiento. Los romanos se interesaron por la filosofía en la medida en que ésta suponía una guía práctica para la vida.
En esta línea se movieron tanto los tres grandes autores que configuraron lo que atribuye el corpus de la filosofía romana, como otros que han resultado menos influyentes debido a la lamentable pérdida de sus obras. Los primeros atisbos que se dan en Roma de algo que pueden considerarse filosofía no son sino una serie de reflexiones morales. Los problemas que se plantearon los filósofos griegos todavía son objeto de reflexión en la actualidad. De la pintura griega quedó muy poco, salvo algunas pinturas funerarias y la pintura de las vasijas decoradas, como la cerámica. Algo parecido ocurrió con los mosaicos helenísticos, de los cuales muy poco se ha conservado. En cambio, los romanos tuvieron la suerte, a partir de una terrible catástrofe, de que la erupción de Vesubio hizo que se conservaran casi intactas muchas valiosísimas pinturas murales, así como muy buenos y hermosos mosaicos en las ciudades de Pompeya, Stabias, Herculano y Bosco Real. En la arquitectura griega vamos a encontrar una evolución y variedad regional relativamente pequeñas. Presentó una gran uniformidad dado el gran apego a principios relativamente estables fijados por Vitruvio. La arquitectura romana fue adecuándose al tiempo y al espacio, adecuando innovaciones según sus cambiantes necesidades. Había mayor perfección técnica en la construcción romana de monumentos. Los romanos contaron con un material muy novedoso como fue el concreto que permitió cambios audaces. Los edificios romanos tienen un gran utilitarismo, ya que se caracterizan por su racionalidad y funcionalidad. Sin embargo, la arquitectura romana es fundamentalmente civil y militar, frente a la arquitectura griega básicamente religiosa. Al igual, la arquitectura romana es más dinámica frente a la griega, que es bastante más estática. En Roma, el arco, la bóveda y la cúpula son más utilizados, frente al dintel de la arquitectura grecia. La romana es una arquitectura más ornamentada, con novedad de los temas decorativos y mayor perfección de los monumentos que la griega, tan apegada a los cánones. Por lo mismo, los romanos dan novedad a los temas de ornamentación frente al sombrío estilo griego. La arquitectura romana fue más evolucionada que la griega, por la incorporación del uso del arco de medio punto, la bóveda de cañón y la cúpula, que son heredados de los etruscos. También crearon nuevos órdenes, como el toscano y el compuesto, aplicados juntos con los tres órdenes griegos. Asimismo, crearon el modelo de anfiteatro a partir de la yuxtaposición de dos teatros y utilizaron un sistema constructivo por medio de ladrillos y piedra unidos por argamasa, que permitía una mayor rapidez en la construcción, una mayor versatilidad en la estructura y una mayor duración de las construcciones. Muchos acueductos, caminos y puentes construidos durante el Imperio Romano todavía están en pie. La gran semejanza tiene que ver con el acento que pusieron ambas en la individualidad. Consideran al hombre como un individuo libre de su propio camino frente a la sociedad, excepto, claro, al esclavo. Basaron ambas su sociedad en la discusión y el acuerdo entre hombres libres e iguales. Ambas otorgaban gran poder a los senadores y eran sociedades esclavistas, por guerra o por venta de servicios. Cualquier patricio romano estaba familiarizado con la filosofía, el arte y la cultura griegos y consideraba como propios a sus clásicos. La música, el teatro, la escultura, gran parte de la arquitectura, todo tenía su cuna en Grecia. Así que Grecia era considerada por Roma algo así como la cuna cultural, por lo que era particularmente mimada y respetada por esta. En el aspecto religioso, los dioses romanos eran los mismos que los griegos, solo que con otros nombres. Los romanos adoptaron prácticamente a la totalidad de las divinidades grecias y les dieron el nombre romano, por ejemplo, Afrodita, que es en griego, Venus romana, Poseidón en griego,
Neptuno romano. No solo lo hicieron con los dioses principales, sino también con los dioses menores y los héroes. Por ejemplo, Heracles griego, Hércules romano. No tienen más que buscar cualquier libro de mitología griega y romana para ver que los mitos están prácticamente copiados y adaptados. Tanto al arte griego como al romano se los llama clásicos, porque se basaban con la aplicación de las reglas de armonía y proporción presentes en la naturaleza y traducidas al arte. Los romanos admiraban la cultura griega. Por lo tanto, muchas de las obras escultóricas griegas llegaron hasta el presente gracias a las copias realizadas por los romanos. Los romanos también aplicaron las órdenes griegos, dórico, jónico y corintio, y tomaron también el modelo para algunas construcciones arquitectónicas como el teatro y los templos. Si pudieran compararse las pinturas griegas con las romanas, y si aceptáramos los testimonios de los eruditos de la época, habría que decir que tanto unas como otras eran absolutamente realistas y que imitaban la realidad en paisajes y naturalezas muertas de una manera increíble. Pero lamentablemente, sobre las pinturas griegas solo nos quedan esos testimonios. De las pinturas de Seux y Parrasio nada se conserva, aunque sí se conservan las pinturas pompeyanas y varios frescos en casas romanas, que alcanzan para dar una idea de lo que pudieron haber sido. Estas semejanzas se deben a que Roma asimiló el arte griego numerosos elementos artísticos y arquitectónicos de los países que incorporaba a su imperio. También fue frecuente emplear artistas nacidos y formados en otros territorios, siendo los principales originarios de Grecia. Existen muchas semejanzas con la arquitectura griega, ya que Roma asimiló numerosos elementos artísticos y arquitectónicos de los países que incorporaba a su imperio. Por ejemplo, el templo romano se conformó en una base a la tradición de dos mundos, el etrusco y el griego. Los romanos emplearon las órdenes clásicas arquitectónicas griegos, aunque con mayor libertad, combinándolas entre sí en una misma fachada. El uso del mármol como elemento exterior fue usado en ambas culturas. Manejaba por igual proporciones muy equilibradas en cuanto al trazo de las plantas con respecto a los levantamientos. Las dos culturas llevaban una organización de trabajo en equipo, lo que logra una arquitectura con efecto de gran perfección y gran armonía. La arquitectura romana se puso al servicio de nuevas necesidades que las griegas. Esto explica el nacimiento de nuevas manifestaciones y también la aparición de un estilo con gran centralización y unitarismo en Roma y el resto del imperio. El mundo antiguo oriental, entrando a este tema, también se le añade la importancia de las conquistas realizadas por Alejandro Magno, que llegó hasta la India, uniendo las culturas occidental y oriental. El imperio de Alejandro Magno, del contacto entre la cultura griega y la oriental, surgía el helenismo que se extendió por el mundo entero. A diferencia del mundo grecorromano, el mundo antiguo oriental se caracteriza principalmente por ser didácticos, porque es el constante esfuerzo por transmitir un concepto de tradición. Empezaron a surgir libros didácticos con gran importancia